Nosotros somos el grupo número 8 y les vamos a hablar acerca sobre las aplicaciones de las derivadas. Mi nombre es Andrea Sánchez y junto a mis compañeros Ronnie Torres, Cristina Maya y Sebastián Loachamín, les vamos a explicar cómo las derivadas se aplican en distintos ámbitos científicos y tecnológicos. Nuestro objetivo principal en esta exposición es analizar y comprender sobre las aplicaciones de las derivadas en contextos como las razones de cambio en las ciencias naturales, en los modelos de crecimiento y decaimiento y la optimización en la ingeniería industrial, resaltando su utilidad para interpretar y resolver problemas reales. Además, queremos explorar la conexión entre el cálculo diferencial y su impacto práctico en la ingeniería industrial, demostrando cómo el uso de las derivadas permite mejorar la eficiencia de los procesos, optimizando recursos y facilitar la toma de decisiones fundamentales en modelos matemáticos. Para empezar, les presentamos la introducción del tema. Derivadas y su aplicación. Las matemáticas son clave para entender y transformar el mundo dentro de ellas. El cálculo diferencial se enfoca en analizar los cambios y las derivadas nos permiten describir fenómenos que varían constantemente. En esta investigación abordaremos tres puntos importantes que son sobre las razones de cambios en ciencias naturales, crecimientos y decaimientos exponenciales y problemas de optimización. Aplicaciones prácticas en la ingeniería industrial. Las derivadas se usan para mejorar la eficiencia de procesos, optimizar recursos, tomar decisiones basadas en análisis matemáticos. Las derivadas no solo son ecuaciones abstractas, sino herramientas que permiten conectar la teoría matemática con soluciones reales e innovadoras en el ámbito científico, tecnológico e industrial. Razones de cambio en ciencias naturales. La derivada de un concepto fundamental en el cálculo diferencial que permite realizar como variable una función en relación con los cambios en su variable independiente. Su origen etimológico proviene del latín derivatus y puede emplearse tanto como sustantivo como adjetivo en términos matemáticos. La derivada representa el límite de la relación entre la variación de una función y las modificaciones en su entrada, proporcionando herramientas clave para el estudio del comportamiento de funciones y su aplicación en diversas disciplinas. La derivada en matemáticas. Las derivadas son herramientas matemáticas utilizadas para analizar el comportamiento de las funciones en esencia. La derivada de una función en un punto se obtiene a través de un límite y permite determinar cómo cambia la función en ese instante específico. Esta propiedad es clave en el estudio de la variación y la tendencia de las funciones dentro del cálculo diferencial. La derivada de una función se expresa con el signo prima, es decir, la función f' de x es la derivada de la función f de x. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es un punto que representa la inclinación de la recta tangente que toca la función en ese mismo lugar. En otras palabras, indica la dirección y la rapidez con la que cambia la función en ese punto específico. ¿Por qué es importante en las ciencias naturales? La derivada tiene aplicaciones en diversas ramas de la ciencia, facilitando cálculos más eficientes, aunque no siempre más sencillos. Un ejemplo de su utilidad es la determinación de la velocidad de un objeto en función del tiempo, lo que permite analizar su movimiento en mayor precisión. La derivada física es un recurso esencial en física e ingeniería, ya que permite analizar cómo evolucionan los sistemas y fenómenos a lo largo del tiempo y en el espacio.
Su aplicación facilita el estudio de variaciones y tendencias, contribuyendo a una comprensión más precisa de los procesos dinámicos. La velocidad de un objeto en movimiento. La velocidad de un objeto en movimiento se obtiene al calcular la derivada de una función con respecto al tiempo. Esto significa que si se dispone de una función que describe la posición del objeto en función del tiempo, es posible determinar su velocidad aplicando la derivada, lo que permite analizar su desplazamiento de manera precisa. Como podemos observar en la imagen aquí siguiente, tenemos las fórmulas para encontrar velocidad de t y aceleración con t, cuyo origen se atribuye a Isaac Newton y Gottfried William en el siglo XV. Como ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento que presenta un móvil. Viene dado por la función e de t es igual a 4t al cuadrado menos t más 3. Si el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos, determinar literal A la ecuación de la velocidad, literal B la velocidad en el tiempo que transcurre en 2 segundos y literal C la ecuación de la aceleración. En el literal A lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de lo que sería e' de t, que nos daría 8t menos 2. Y en la velocidad, cuando t vale 2 hay que sustituir la t por el 2 y nos daría 8 por 2 16. Se baja el menos 2 nos daría velocidad cuando es de 2 segundos de 14 metros por segundo. Y literal C sería derivar nuevamente lo que sería la función e de t, que sería e2' de t, que sería aceleración de t es igual a 8. Derivada química. Las derivadas desempeñan un papel fundamental en la representación y el cálculo de las tasas de cambio, permitiendo su análisis y comprensión mediante la práctica. Gracias a su aplicación es posible interpretar variaciones en distintos fenómenos y expresarlas de manera matemática. Un ejemplo, las derivadas se utilizan en química para calcular la velocidad de reacción química, expresando la tasa de cambio de concentración de los reactivos con respecto al tiempo. Se define matemáticamente mediante la ecuación que vemos aquí en pantalla. Para tomar un ejemplo más sencillo o de otra manera sería tener un laboratorio más desarrollado, más grande para tomar los datos más precisos y poder desarrollar esto. Pero lo que nos dice la imagen es donde A, B, P y Q, que son en mayúscula, representan las concentraciones de los reactivos y productos. Y A, B, P y Q minúsculos son los coeficientes estiquiométricos. De biología. En biología, las derivadas permiten analizar y describir cambios en diversas magnitudes dentro de los sistemas vivos. Su aplicación facilita la comprensión de procesos dinámicos, como el crecimiento poblacional, la variación de temperaturas en organismos o evolución de ciertas características biológicas a lo largo del tiempo. A través del cálculo diferencial, es posible interpretar y modelar estos fenómenos de manera precisa. Un ejemplo es el siguiente. Por accidente, Jimena llega a cortarse y la herida se llena de gérmenes que la infectaron un área circular en el antebrazo. El radio del área infectada es de 5 milímetros y crece a razón de cambio de 0,5 milímetros por hora. Calcula la rapidez con la que crece el área infectada. Después de tener los datos ya agregados, buscamos la solución. En este caso tenemos que encontrar el área. Y como ya sabemos que el área es igual a pi r al cuadrado, lo derivamos y nos queda 2 pi r. Después vamos sustituyendo, la fórmula nos quedaría derivada de a con respecto a t es igual a 2 pi por r por derivada de t de r con respecto a t. Y después vamos sustituyendo, donde es 5 milímetros y nos quedaría 15,7079 milímetros al cuadrado por horas. El siguiente ejemplo de aplicaciones de las derivadas que tenemos es crecimientos y decaimientos exponenciales. Primero que nada, debemos entender que las funciones exponenciales describen dentro de un sistema, pues, los procesos en los que una cantidad cambia proporcionalmente a su valor actual. También debemos entender que la derivada permite determinar la tasa de cambio y predecir tendencias en estos sistemas dinámicos.
Estos sistemas o modelos exponenciales se encuentran omnipresentes en la naturaleza. Por lo tanto, nos pueden ayudar a describir crecimientos y decrecimientos o decaimientos. Un ejemplo sería el crecimiento poblacional, en el cual nos dice que el número de individuos aumenta con el tiempo, o a su vez también puede decrecer. Y un ejemplo de decaimiento radioactivo, pues dice que una sustancia como el carbono 14 pierde en su masa con el tiempo. Sin embargo, también debemos entender en lenguaje matemático cómo se comporta una función exponencial, la cual está dada por la función y igual a y inicial que multiplica a e elevado a una constante k por una variable t, donde y inicial es el valor inicial del sistema, e es la base de los logaritmos naturales y k representa la tasa de crecimiento si k es mayor a cero. Y si k es menor a cero, representa la tasa de decaimiento. Y dependiendo del valor de k, la función va a crecer o a decrecer. Y pues finalmente t es la variable independiente. También tenemos que la derivada de la función exponencial está dada por la regla de el valor de k multiplica a toda la función exponencial. Entonces nos queda que y' va a ser igual a k por y inicial por e elevado a k por t. Esto significa que la derivada de una función exponencial es proporcional a la misma función, lo que refleja la velocidad con la que cambia. Además, la derivada indica que el crecimiento se mantiene constante en proporción a la cantidad presente. Seguidamente tenemos un ejemplo de crecimiento poblacional, en este caso de conejos. El problema nos dice que hace 2 meses tenías 3 conejos, ahora tienes 18 conejos. Asumiendo que el crecimiento continúe así, nos pide calcular cuál es el valor de K, cuántos conejos habrá dentro de 2 meses y cuántos conejos habrá dentro de un año. Primero, identificamos los datos que nos da el sistema. A vendría siendo Y inicial, que es igual a 3 conejos, T 2 meses y Y de 2 es igual a 18 conejos. Reemplazamos en la función exponencial para encontrar el valor de K. Despejamos, aquí aplicamos logaritmos porque lo opuesto de un exponente es el logaritmo. Encontramos el valor de K, luego lo reemplazamos nuevamente en la fórmula de la función exponencial y encontramos el tiempo que decía hace 2 meses y nos pide calcular dentro de 2 meses. Entonces 2 más 2, 4, por lo tanto nuestra variable independiente valdrá 4 y nos da que en 2 meses tendremos 108 conejos. Y la otra que nos pedía calcular dentro de un año, y como el problema ya venía desde hace 2 meses igual, entonces serían 14 meses, dándonos como resultado 839.808 conejos. Y para encontrar su tasa de cambio, simplemente derivamos la función exponencial, dándonos como resultado y' igual al logaritmo natural de 6 entre 2 que multiplica a 3 por e elevado al logaritmo natural de 6 entre 2 por t. Acá igualmente reemplazamos el valor de t, 4 y 14, para encontrar la tasa de cambio en 4 meses y en 14 meses. Y aquí podemos ver cómo se comporta la función gráficamente. Otro ejemplo de decaimiento de la presión atmosférica. En este caso nos dice que la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altura. Disminuye cerca del 12% por cada 1000 metros, un decaimiento exponencial. La presión al nivel del mar es de aproximadamente 1013 hectopascales, dependiendo del clima. Nos pide desarrollar lo siguiente: escribir la fórmula con su valor K, encontrar la presión sobre el techo del Empire State Building, 381 metros, y en la cima del Monte Everest, en 8.848 metros. Igualmente identificamos los valores, los datos que nos da el ejercicio y los reemplazamos en la fórmula. Esto con el fin de encontrar el valor de K.
En este caso nos da logaritmo natural de 0,88 hectopascales entre -1000. Luego reemplazamos en la fórmula de la función exponencial para poder determinar cuánto equivale en 8848 metros y en 381 metros. Luego derivamos la función exponencial para encontrar la tasa de cambio, dándonos como resultado que en 8848 la tasa de cambio es de -0,042 y en 381 la tasa de cambio es de -0,12. Y aquí podemos ver cómo se comporta la función gráficamente. Es importante recalcar que la función disminuye acercándose a cero, pero nunca llega a cero. Finalmente, tenemos que las derivadas en funciones exponenciales nos permiten analizar tasas de cambio en el tiempo, optimizar recursos en modelos poblacionales y financieros y predecir tendencias en procesos naturales y económicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los problemas de optimización aplicadas en las derivadas. Bueno, este es un tema súper interesante porque aunque a veces pensamos que las matemáticas son puras fórmulas, en realidad tienen un montón de aplicaciones en el mundo real, por ejemplo, para minimizar costos o maximizar ganancias. ¿Qué es un problema de optimización? Un problema de optimización es básicamente encontrar la mejor solución posible dentro de un conjunto de opciones. Puede ser buscar el mínimo o el máximo de algo, como gastar lo menos posible, producir lo más eficiente o incluso construir algo con el menor material posible. Y aquí es donde entran las derivadas, porque ellas nos ayudan a encontrar esos puntos donde una función alcanza su valor más alto o más bajo, a lo que esto se le llamaría como extremos. Bueno, aplicaciones reales en la industria, tenemos lo que son minimizar costos de producción, maximizar la eficiencia de uso de materiales, optimizar tiempos de fabricación, diseñar empaques con el material justo, ajustar procesos para poder obtener más ganancias y rendimientos. Bueno, este tipo de problemas no solo se ven en fábricas, también aparecen en lo que es la economía global, en la logística, también en la agricultura, en el diseño de empaques, en arquitectura y hasta en medicina. Por ejemplo, se puede usar optimización para diseñar una caja que tenga el mayor volumen posible con el menor cartón o para programar rutas de entrega más rápidas y eficientes. Pasos para poder resolver un problema de optimización con las derivadas. Primero lo que hacemos es traducir el problema real a una función matemática. Luego de la función obtenida, derivamos de esa función para obtener su tasa de cambio. Cuando la derivada es cero, eso significa que la función está en un punto crítico, o sea, puede ser su valor más alto o más bajo. Después usamos la segunda derivada para confirmar si ese punto es un mínimo o su máximo. Un ejemplo en economía, como tenemos aquí la fórmula, sería que las derivadas se pueden aplicar para poder encontrar una relación entre el producto ofrecido y el salario que se invierte. Por ejemplo, por una parte de la fórmula tenemos que el productor maximiza el beneficio en donde el producto marginal del trabajo sea igual al salario real. Por otra parte, el consumidor maximiza su utilidad sujeto a la restricción presupuestal en donde la relación marginal de sustitución ocio-consumo sea igual al salario real. Entonces, el papel de los precios es igualar las cantidades ofrecidas con las cantidades demandadas tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores,
así obteniendo que el rol de precios es proporcionar los incentivos adecuados para que las decisiones de la empresa y el consumidor sean independientes pero compatibles, lo que permite tomar decisiones de la empresa y el consumidor. Un ejemplo común en el área de manufactura sería como este ejemplo que nos dice que una fábrica produce botellas plásticas y desea minimizar el costo de producción diaria. A través de estudios internos determinan que el costo diario en función del número de botellas producidas de X está dado por la siguiente función. C de X es igual a 0,02 de X al cuadrado menos 4X más 100. Entonces, el objetivo es encontrar la cantidad óptica de botellas que se puedan producir por día para que el costo sea más bajo posible. Entonces, el primer paso que debemos hacer es derivar la función de costo para encontrar los puntos críticos. Entonces, una vez ya derivada, la C' sería igual a 0,04x menos 4. Paso 2, igualamos la derivada a 0. Entonces 0,04x menos 4 igual a 0. Entonces el menos 4 lo pasamos al lado derecho positivo y despejamos la x, lo que nos quedaría x es igual a 100. Entonces el paso 3 es verificar si este punto es el mínimo usando la segunda derivada. Ya, entonces como conclusión, como la segunda derivada es positiva, esto nos confirma que x es un mínimo y la empresa debería producir 100 botellas para que el costo de producción sea el menor posible por cada día. Y bueno, para terminar, a lo largo de esta investigación hemos podido comprobar que las derivadas como parte fundamental del cálculo diferencial no son simplemente herramientas matemáticas abstractas, sino instrumentos aplicables en múltiples campos de conocimiento. Gracias.